congregarnos, sino que es el hecho y la seguridad y las certezas que tenemos. Somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, que es nuestro Señor, que intercede por nosotros, que cuida nuestra caminata, que fortalece nuestras vidas. Son estas cosas que nos da alegría, nos da gozo verdadero, nos da seguridad. Entonces, cuando hablamos, estamos bien a pesar de, estamos hablando de eso. Estamos bien a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de esto y de aquello, pero estamos bien. ¿Por qué? Porque tenemos una seguridad eterna, porque tenemos una esperanza eterna, porque tenemos un valor y un significado eterno. Por todo eso estamos bien. Y porque estamos bien, vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44. Son dos parábolas cortitas que tenemos ahí en una serie de parábolas en este capítulo. Cristo viene hablando y enseñando sobre el reino de Dios, sobre su significado, sobre proyecciones futuras del reino, sobre la presencia del reino ya aconteciendo. Y dentro de esta serie de parábolas, como del sembrador, la llamada parábola del sembrador, la parábola del grano de mostaza, la parábola de la gran red, la parábola del trigo y de la cizaña. Es una serie de parábolas. Dentro de esta serie de parábolas, de enseñanzas de Cristo, están estas dos cortitas, con una enseñanza muy profunda, por supuesto, viene de la boca de nuestro Señor Jesucristo, y no podía ser nada superficial. Así que nos dice, mira, el reino de los cielos, está hablando Cristo, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Es como un tesoro escondido en un campo. Es una parábola, y como parábola, él se está tomando la libertad de hablar de elementos comunes a aquellos oyentes para explicar una verdad espiritual mucho más profunda, ¿no? Cuando un hombre lo descubrió el tesoro, lo volvió a esconder, vivo el hombre, no era nada bobo. Entonces lo descubrió, volvió a esconder el tesoro, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Primera parábola. Segunda, enganchada con esta, con el mismo significado, pero con un ejemplo un poco distinto, dice el 45. También se parece. Entonces el reino de Dios es como, y el reino de Dios se parece. Se parece al reino de los cielos, que son sinónimos, a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por congregarnos aquí en este lugar. Y gracias por cada uno, Señor, que tú has permitido estar en esta mañana aquí. Me alegro con ellos, oh Dios, en tu presencia. Me alegro con ellos por tu palabra. Me alegro con ellos, Señor, porque tú nos fortaleces y porque tú nos haces caminar bajo tu protección y cuidado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. 3 versículos, 2 parábolas en 3 versículos, con en la esencia un mismo significado, una misma enseñanza, cambiando un poco el local y los elementos encontrados y buscados, pero una misma enseñanza. ¿Tá? En las historias de aventuras, ¿no? Las historias de aventuras ha dado pie para muchos libros, una literatura amplísima, y también películas, en fin, documentales sobre la búsqueda del tesoro, ¿no? Capaz que Indiana Jones es una de las más famosas, pero también hasta otras más
dándose en Egipto con la momia, ¿no? Salen a buscar y José Saramago era un escritor portugués, bueno, premio Nobel de Literatura, escribió un libro chiquito así, en una crítica muy interesante sobre esta, cómo esta ilusión de la búsqueda del tesoro ha involucrado tanta gente en sueños y perspectivas, ni siempre reales, como venía de Saramago, siempre viene con un lado bastante crítico, bastante interesante, hablando desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Pero y tantos otros, hay documentales, hay gente buscando los tesoros de Hitler en los búnkeres hasta hoy, hay gente buscando las platas de Pablo Escobar escondidas en las paredes de las casas en Colombia y en otros lugares, ¿no? No eran una, ni dos, ni tres, ni cuatro casas donde Pablo Escobar tenía plata, hay muchísima plata guardada en las paredes, ¿no? No deja de ser un tesoro. Se puede cuestionar las fuentes del tesoro, se puede cuestionar la legitimidad del tesoro, pero no deja de ser un tesoro. Encontrar en una pared de una casa, a mí que me encanta destruir, encontrar en una pared de una casa un platal sería emocionante, ¿no? Estoy haciendo algo que me gusta, que es destruir, y encontrar plata en algo así sería fantástico, fantástico. Tesoro. Mucha gente ha emprendido viajes ficticios, seguramente reales, también para encontrar un tesoro. Y acá hay dos personajes en dos parábolas. Repetimos, las parábolas son estas enseñanzas con elementos del cotidiano, conocido de la gente, que alguien toma para dar una enseñanza más profunda. En el caso de Cristo, una enseñanza sobre el reino de Dios, en este caso aquí. Entonces, él empieza, versículo 44, diciendo, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Es como un tesoro escondido en un campo. Empieza marcando el valor de lo que es el reino de los cielos. Es un tesoro, es un tesoro. Ahora, este tesoro está escondido, este tesoro no está en la calle, no está tirado, no está a la vista de todos. Nunca jamás un tesoro está a la vista de todos. Está casi siempre en un cofre, en un banco, en algo que no esté tan visible, porque es un tesoro. Es un tesoro. Y desde que el mundo es mundo, a partir de Adán y Eva en el Edén, los tesoros cuestan vidas. Cuestan vidas. Entonces, el tesoro está escondido en un campo. Este hombre, capaz que quedó muy claro para los que escucharon, no tanto para nosotros, pero seguramente había sido contratado para jornales o había hecho un arrendamiento de esta tierra, ¿no? Y estaba trabajando en esta tierra, estaba trabajando en este campo. Y trabajando, descubrió ese tesoro. Descubrió también algo muy común en aquel momento, era enterrar los tesoros para protegerlo, para cuidarlo. Y capaz que el hombre falleció, tuvo un infarto fulminante, falleció, no tuvo tiempo para avisar a alguien, o no dejó heredero para decir, mira, en tal lugar escondí un tesoro, yo me estoy yendo, pero allá está y vale mucha plata. Así que vayan. Algo así pasó y el tesoro quedó escondido. Este otro hombre va, está trabajando, empieza a excavar, encuentra el tesoro. Su conciencia de moralidad no le permite apenas a las escondidas cargarse con el tesoro e irse, sino que él vuelve a poner en el lugar, entierra nuevamente, pone unas alfombras de pasto arriba, que era para no dar a percibir que había tocado aquel lugar, o quizás más que pedregullo, más que pasto en esta circunstancia aquí, pero deja intacto, vuelve y ahí empieza a relativizar todo lo demás. Esta es otra cosa importante también en las búsquedas de tesoro, porque todo lo demás empieza a ser relativizado. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que los bienes que yo tenía y que para mí eran de suma importancia y fundamentales, ahora son relativizados.
Es decir, el hombre vuelve y vende todo. Vende todo. Ya no es algo más absoluto para él. Quizás este todo que ele vendeu, hasta entonces, era su todo e algo absoluto, del cual ele não estava disposto a abrir mano. Não estava disposto a abrir mano, era absoluto. Pero hasta aí hablamos de bienes materiales. Pero en las aventuras, en las ficciones, en la literatura, el que sale a la búsqueda del tesoro relativiza la propia vida, porque nunca en una ficción, en una literatura, en una película, en un documental, esta búsqueda es tranquila. Esta búsqueda no envuelve, no involucra peligros de la propia vida. Entonces la vida pasa a ser relativizada también en este camino, la propia vida. Y no apenas lo que uno tiene, no apenas lo que uno logró conquistar con esfuerzo o sin esfuerzo, con trabajo o sin trabajo, legalmente o ilegalmente, pero esto ya se relativizó. Y ahora la propia vida se relativiza, y la vida que es algo absoluto para nosotros, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Un padre tiene su vida absoluta hasta que le toca relativizarla en favor de un hijo, por ejemplo. Entonces ahí él es capaz de donar sus órganos, de decir, no, cortarme y sacar lo que sea necesario. Si puede dejarme vivo, bárbaro, si no puede, que lo mantenga él. Relativizó su vida por algo que para él es superior. Superior. Entonces el hombre vendió todo, ahí volvió, compró el campo donde él había encontrado el tesoro. Ahora el tesoro es suyo, porque está en un campo suyo. Por supuesto que él no llegó allá y dijo, mira, yo estaba trabajando ahí y encontré un tesoro maravilloso y quiero comprarte la tierra. No, él llegó y dijo, quiero comprar el campo, ¿cuánto cuesta el campo? Tanto, acá está la plata, el campo es mío. Y ahora con el campo que es mío, el tesoro que está allí es mío también. Un proceso legal. Compró. Bien, pasamos a la siguiente, versículo 45, y sigue la misma esencia con algunos cambios interesantes, pero la misma esencia. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas, y perlas finas. El primero no andaba buscando. El primero no andaba procurando un tesoro, él andaba trabajando y en este trabajo encontró el tesoro. El segundo sí andaba buscando, él era un comerciante y buscaba perlas finas, él tenía otras. Era un comerciante que estaba dedicado a eso. Pero él buscaba una especial, una con mucho más valor. Él buscaba algo que no tuviera que ver con las que él ya tenía, que superara las que él ya tenía o lo que él ya tenía. Por eso él andaba buscando perlas finas. Él encontró. Aí quando ele encontrou una de gran valor, encontró otras también. No, pero no es eso lo que busco. No, no es eso. Todavía no es eso. ¿Y cómo es? No sé exactamente dibujar, no sé exactamente decirte lo que es y cómo es, pero no son esas. O no es eso. Hasta que chega, dá en la tecla con alguien que estaba vendendo, encontra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que el otro. Fue, vendió todo lo que tenía y compró. Otra vez, la relativización de lo que él tenía hasta ahora como absoluto. Sus perlas que él comercializaba, vendía, compraba, se mantenía con esto, vendió. Relativizó. Ya no es más un valor absoluto. ¿Y por qué no es más un valor absoluto? Porque encontré algo superior. Porque encontré algo que tiene más valor. Porque encontré algo que me satisface más. Entonces, en este encuentro de este algo, de este tesoro, de esta perla, lo que yo tengo hasta aquí es relativizado. Él vende todo. Los dos hombres, el texto Cristo, el propio Cristo da énfasis que esos vendieron todo, no se quedaron con nada. El todo quiere decir, hasta aquí
frente a lo que yo encontré, vale la pena vender todo, entregar todo, relativizar todo para quedarme con eso, con esto aquí, con eso. La diferencia interesante, pero no esencial, es que uno buscaba y el otro no. Ambos, tanto el tesoro en un campo como la perla de fino valor o de valor fino, no están así a la vista de todos. Uno la encuentra enterrada, el tesoro. El otro encuentra, pero después de buscar, de golpear puertas, de ir de tienda en tienda o de persona en persona que trabajaba con eso, hasta encontrar. Hasta encontrar. Es muy sencillo. Cristo está hablando del reino de Dios. El reino de Dios es algo revelado. El reino de Dios, la salvación, es algo revelado. Por eso ni todos ven. Por eso ni todos abrazan. Porque no es algo solo de una decisión humana. En primer lugar, no es algo que está tirado en la calle, porque es algo de valor. Segundo lugar, no es algo que uno puede decir, yo quiero y voy a conseguir, porque no es así. Tenemos el ejemplo clarísimo de aquella mujer allá en Samaria, en el pueblo de Sicar, Juan capítulo 4. Ella está hablando con Cristo, lo reconoce como profeta, lo reconoce como alguien que tiene conocimiento histórico. Y le hace preguntas históricas. Mira, nuestros padres hablan eso, pero la gente en Jerusalén habla aquello. Pero no lo reconoce como Señor hasta que Él sigue trabajando con ella para revelarse a ella y ella lo reconoce. No hay reconocimiento humano por sí solo de Cristo como Señor y Salvador si Dios no nos da a revelar este conocimiento. Por eso es algo oculto. Por eso es algo que se necesita revelación. Por eso Cristo dejó claro que el Espíritu Santo es aquel que convence del pecado, de la justicia y del juicio. Evangelio de Juan, allá por el capítulo 16. Algo oculto. Ahora, el etíope, el hombre, el africano, que iba por el desierto con un texto posiblemente de Isaías, leyendo y no entendía. No entendía. Era un hombre que buscaba. Está como el de la perla fina. Él buscaba. Él quería encontrar algo. No sabía exactamente qué. Pero él quería encontrar algo. Y leía un texto. Y Dios saca a Felipe, allá de las regiones de Samaria, lo traslada al desierto donde está el hombre, leyendo el texto sin entender, para explicarle. Los ojos del hombre se abren cuando Dios se da a revelar por medio de Felipe. Y entonces él dice, yo creo, porque el tema tenía que ver con el Mesías. Y Felipe le explica el texto, y él dice, yo creo, y es bautizado allí mismo. Aquí hay agua que impide que sea bautizado acá. Y es bautizado allí. Pero él estaba buscando, todavía necesitaba revelación para entender. Revelación para entender. Ahora, Pablo buscaba asesinar a los creyentes. No estaba buscando nada de Cristo, de la salvación que viene de Cristo Jesús como el Mesías de Dios. Él tenía todos sus valores del judaísmo, de un buen fariseo, de un hombre de la ley, todo eso. Esperaba un Mesías, no aquel, pero esperaba. Ahora, no estaba buscando nada. Él sale con la promesa de aniquilar los del camino, que eran aquellos que seguían a Cristo. Y Cristo se revela a él. Le muestra el tesoro que él no buscaba y encontró. El tesoro escondido que él no buscaba y encontró. Y Pablo se convierte en Pablo. Porque Dios hizo así. Salvación, querido, nos está hablando de eso. Salvación. La salvación tiene que hacer con que todo en nuestra vida se relativice. La salvación tiene que hacer con que nada en nuestra vida sea más importante que ella.
Porque si es que podemos hablar de vida, esta vida verdadeira, solo hablamos por causa de la salvación. Si no hablamos de vida, vivimos, morimos, tanto da igual. Pero si podemos hablar de algo verdadeiro, de vida, de esperança, que estávamos falando agora, esperança eterna, é por causa da salvação. Então, tal como aqueles homens, um com o tesouro no campo, o outro com a perla fina, dando o mesmo significado para as duas parábolas, venderam todo, é decir, relativizaram todo. O que o texto quer fazer énfasis é que esta vida no reino de Deus, esta vida de gente salva por Cristo, é uma vida que vale a pena ser vivida como absoluta, de maneira que podemos relativizar todo lo demás. Não se trata de la literalidade de vender todo, sino de relativizar todo. Todo aquello que valga a pena deixar para seguir vivendo esta salvação, podemos deixar. Devemos deixar. Porque a salvação é superior. A salvação é esse tesouro, e o reino de Deus é de gente salva. O reino de Deus não acontece com gente não salva. O reino de Deus de gente salva é um tesouro escondido, e aquele a quem foi revelado este reino vale a pena relativizar todo, deixar todo o demais. Vamos a Filipenses comigo, capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Así que, dice Pablo a los hermanos, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo, pongan atención a eso, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Trabajen en ella hasta el último día, hasta verla completa. É o que Pablo está falando a los hermanos. Agora, Pablo não está falando trabaje para alcançá-la, trabaje para conseguirla. Pablo está falando trabaje en ella, porque Pablo está partindo do pressuposto que ellos já la tienen. Então, não está falando de um trabalho para conseguir algo que já se tem. Se está falando para trabalhar em algo que já se tem. É a salvação. Trabaje em la salvação com temor e temblor. Laburen em ella. Se esfuercem para vivir la salvação com suas consequências. O desglose de la salvação. Trabajen hasta verla completa. Hasta que pueda comprar el tesoro que está escondido, hasta que ele seja suyo. Es decir, laburen, se esfuercen en todo aquello que implica la salvación. Romanos capítulo 6, versículo 19. Seis 19 de Romanos. Hablo en términos humanos, dice Pablo, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes, ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza. Antes, ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora, que los miembros de su cuerpo, ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Trabajar en la salvación con temor y temblor. Antes, ustedes se entregaban de cuerpo, los miembros de sus cuerpos se entregaban a la impureza. Y esto llevaba más y más a la maldad. Ahora que encontraron este tesoro, que este tesoro les pertenece, ahora que ustedes son gente del reino de Dios, ahora que ustedes tienen salvación, ofrezcan
ofrezcan los miembros de sus cuerpos a la justicia que lleva a la santidad, al crecimiento espiritual, a la vida bajo los principios y la enseñanza de Dios. Un último texto, 2 Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1. A partir del 5, vamos ler a partir del 5. Nos dice Pedro, precisamente por eso, y él viene hablando de la participación del ser humano salvo en la naturaleza divina, y él dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Pongan atención, esfuércense por añadir a su fe virtud. Trabajen en la salvación. Trabajen en ella, en lo que recibieron. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. No se olvide que en todo eso está, en primer lugar, el esfuerzo. Él dice, esfuércense, y ahí luego sigue, no repite, por supuesto, la palabra esfuércense, 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 pero en todas ellas está implícito el esforzarse humano. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Esfuércense, porque estas cualidades les acercarán a Cristo, les harán crecer en el conocimiento de Cristo, harán con que sean útiles. Y el sentimiento de utilidad acá no es del trabajo, del hacer, de la actividad, es de la vida vivida en los principios de Dios, es de la vida vivida en la orientación de Dios, es la vida se moldeando a la voluntad de Dios. Es aquí que está la utilidad del Hijo de Dios. Vidas que se van conformando a los principios y a la voluntad del Señor. Esfuércense para eso. En resumen, para terminar, por causa de la salvación que tenemos, todo lo demás se relativiza, hermanos. Los bienes, las amistades, los lugares. Para un salvo, siempre que se puede elegir el lugar, bárbaro, pero cuando no se puede, sea cual sea el lugar donde estemos siempre peregrinando. El camino del salvo es la peregrinación. Entonces, el lugar donde estamos, por más lindo, por más feo que sea, no es nuestro lugar. No es el lugar definitivo. Es apenas el lugar de nuestra peregrinación terrenal. El lugar definitivo del creyente es al lado de Dios, sea donde sea. Es allí el lugar definitivo del creyente. En una Jerusalén celestial, descendida a la tierra, o no sé, no importa. Es con Dios. Allí es el lugar definitivo del creyente. Allí es el lugar donde uno está. Entonces todo lo demás es relativo, no es que no es bueno, no es que no es importante. Lo que el hombre tenía hasta el momento de encontrar el tesoro no era nada malo, no era algo que no tenía importancia. Apenas no era superior a lo que él encontró. No tenía el mismo valor do que ele havia encontrado, el tesoro. Por isso ele foi e vendeu todo e dijo, com isto acá, eu tenho muito mais de lo que tinha e tenho muito mais de lo que eu tinha me podia dar. La perla que ele encontra não é que pone las outras sem nenhum valor, sino que supera todas as outras em valor. Por isso ele vende também todo lo que tem e compra a perla.
Entonces no se trata de decir esto no tiene ninguna importancia, porque sí tiene importancia en nuestra casa, en nuestro auto, que vamos y venimos, que nos lleva, que nos trae, aunque con esto vamos participando de una serie de otros acontecimientos en el mundo. El trabajo que tiene mucha importancia, de él saco el fruto para mi supervivencia, mi familia. Todo esto tiene importancia. Ahora, cuando miramos el pertenecer al reino de Dios, el ser gente salva, todo esto es relativo, tiene importancia hasta qué. ¿Hasta qué? ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que disfrutar y gozar la salvación que Dios nos dio. La salvación que Dios nos regaló. Todo lo demás se convierte en algo relativo. Entonces, nos toca a nosotros como hijos de Dios valorar la salvación. No es algo que está tirado en la calle. No la encontramos pateando piedras en la calle y me di con la salvación. Primero no la encontré, Cristo me la dio, me la regaló. El Espíritu Santo me abrió los ojos para entender el estado de pecado que yo vivía y la esclavitud que yo tenía, y ahora soy salvo por el sacrificio sustitutivo de Cristo Jesús, mi Señor. Valorar y trabajar en eso. Dos cosas, valorar y trabajar en eso. Trabajar hasta verla completa. ¿Por qué? Porque fue por la mitad del sacrificio de Cristo. Obvio que no. Está consumado, tetelestai, está consumado. Consumado es, nos dice Jesús en la cruz a partir del Evangelio de Juan. Está consumado. La salvación está consumada. Pero disfrutar, gozar esta salvación, necesita que vayamos cada vez más acercándonos al Señor, entendiendo la voluntad del Señor y dejándonos ser moldeados por la voluntad del Señor. De otra manera, seguimos viviendo la salvación, pero de mala manera. Sin disfrutar los beneficios de la salvación, sin disfrutar la verdad de la salvación y sin disfrutar las consecuencias de la salvación. De eso está tratando. Valorar, trabajar en ella hasta que sea completada. ¿Cuándo será completada? Cuando Cristo vuelva o cuando Él me llame. Si me llama antes. Cuando Cristo vuelva o cuando Él me llame. Hasta ahí trabajamos en ella, buscando santificación, buscando comunión. La comunión es consecuencia de la salvación. Comprometiéndonos con la iglesia. Iglesia es consecuencia de la salvación. Y Dios añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Consecuencia de la salvación. Salvo quiere iglesia, salvo quiere comunión, salvo quiere santidad, salvo quiere estar con otros salvos. Todo eso es consecuencia de la salvación. Trabajemos en ella hasta que Cristo nos llame a su presencia o hasta que Él regrese, nos transforme en un cuerpo físico pero glorioso para estar eternamente con Él. Amén. Que así sea. En nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te alabamos y glorificamos a tu nombre. Gracias por hacernos gente de tu reino. Gracias por hacernos, Señor, gente salva con este tesoro tan especial y valoroso, Señor. Muchas gracias, Padre. No tiene que ver con nosotros directamente o con nuestras obras, sino que tiene que ver con la obra de Cristo Jesús en la cruz. Te alabamos por eso. Te honramos por eso. Te glorificamos por eso. Señor, danos compromiso con esta salvación. Ayúdanos a trabajar esta salvación hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Comprometiéndonos con tu iglesia, comprometiéndonos unos con otros, comprometiéndonos con la comunión, comprometiéndonos con tu palabra, Señor. Ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a cada niño, cada adolescente, cada joven, cada adulto, mayor y menor, en esta iglesia, Señor, a vivir y disfrutar la salvación que tú nos has regalado. Señor, a caminar esforzándonos por desarrollar comunión contigo y unos con otros. Señor, en el nombre de Cristo, nosotros te adoramos, te glorificamos y reconocemos en nuestro camino, hoy y siempre. Amén.